Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal y a esta serie de videos Do It Yourself Drone 10 pasos. Este video es el número 3 en el cual vamos a estar platicando sobre los motores, específicamente sobre los motores. En este video vamos a estar tocando 3 puntos importantes. El primer punto es los tipos de motores que existen para los drones. El punto número 2 es identificar y leer el nombre de los motores, ya que en el nombre pues viene mucha información necesaria para nosotros para identificar el tipo de motor que vamos a comprar o seleccionar para nuestro dron. Y el punto número 3, que es escoger el tipo de motor como tal. Hay 3 puntos más adicionales que deberíamos considerar para ello. El primero es escogerlo dependiendo de sus características principales. El segundo es dependiendo de sus dimensiones. Y el tercero es empuje, su eficiencia y la respuesta que tiene este motor, dependiendo de esas características. Lo vamos a ir viendo en este video. Vamos a ir siguiendo estos puntos en una presentación que he preparado para ustedes, para que vayamos paso a paso describiendo estos puntos, ejemplificando, para que se te haga fácil entender la forma de cómo escoger un motor para tu dron. Vamos a la presentación. Ok, pues bueno, esta es la presentación que he preparado con ustedes. El punto número 1 fue la introducción sobre los temas que vamos a estar platicando el día de hoy. El punto número 2, entramos en los tipos de motores. En el hobby de los drones existen una gran variedad de motores. Los más importantes y los más utilizados son estos dos tipos de motores que tenemos aquí. Son los motores con escobillas y los motores sin escobillas. Actualmente la mayoría de los drones que utilizamos, en el caso de FPV drones, utilizan motores sin escobillas. También existen drones Hub que utilizan motores con escobillas. Pues son drones muy básicos, son drones muy sencillos que simplemente se utilizan para vuelos ya sea internos en lugares cerrados, ya que pues bueno, son drones que no son muy eficientes y también pues no te proporcionan un excelente vuelo. Son drones muy baratos. Esos son los dos tipos de motores que existen. En la foto que estoy poniendo aquí en la pantalla es el dron que vamos a armar en esta serie de videos. Es un dron FPV freestyle, utiliza motores sin escobillas. Pues vamos a entrar rápido a entender qué son esos motores con escobillas. Los motores con escobillas se componen por tener en la parte interna del motor un extractor. Ya, este extractor usualmente es fijo, ya no se mueve, y a su alrededor siempre tiene imanes, ¿sí? O magnetos alrededor, como lo podemos ver en esta otra foto ilustración. Usualmente son dos imanes, uno es con polo positivo, uno con polo negativo, y en la parte interna del motor se encuentra el conmutador, en donde hay una serie de bobinas de alambre que al girar tienen contacto con estas dos escobillas. Cada una de esas escobillas tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Entonces cuando gira esa escobilla genera un campo magnético, y al tener el campo magnético el mismo polo que el imán, como sabemos, se repelen, y esto hace que pues empiece a girar el motor. Entonces básicamente ese es el funcionamiento muy general de cómo funciona este motor con escobillas. Un motor con escobillas, ejemplificamos aquí el que vemos en la foto del lado izquierdo, son los más comunes, donde los puedes ver en autos de control remoto, estos pequeñitos baratos de China. Y los motores sin escobillas son un poquito más sencillos en la cuestión de cómo están físicamente estructurados. Podemos ver estos motores, tiene parte interna donde está el extractor, básicamente es donde se encuentran todas estas bobinas de alambre, ¿sí? Es la parte que se mantiene fija en el motor, y en la parte externa es donde tenemos los imanes, los magnetos, que son los cuales van a estar girando. Sí, existen dos tipos de estos motores sin escobillas. Tenemos los motores con el runner, o básicamente donde se encuentran los imanes de forma interna, o tenemos el outrunner, donde se encuentran los imanes de forma externa. Comercialmente encontramos más para estos drones outrunners, básicamente como lo vemos en la imagen derecha, en donde el extractor con las bobinas se encuentra en la parte interna estáticos, y la parte exterior es donde se encuentran los imanes y es la que gira, la que se mueve. ¿Cuál es la diferencia grande entre estos dos motores? Motores sin escobillas y motores con escobillas. Los motores con escobillas hay un contacto físico, por lo tanto al haber un contacto físico con una parte que es en constante movimiento, pues tiene un desgaste. Hasta cierto punto genera un mal funcionamiento de esa pieza. Y en el futuro o se tiene que reparar o simplemente se tiene que cambiar por una nueva. En cambio, con los motores sin escobilla no hay contacto físico en cuestión de eléctrico,
¿sí? El funcionamiento aquí es básicamente el cambio de polaridad de todas estas bobinas que están aquí. Y debido a que son varias bobinas y son varios imanes, pues bueno, ese campo magnético que se va generando hace que pues, el motor gire, el outrunner gire, sin tener algún contacto directo con esas bobinas. Entonces no hay un contacto físico eléctrico en este tipo de motores, por lo tanto el desgaste es mínimo, ¿sí? Comparado con un motor con escobillas. Entonces, otra diferencia muy importante también, que también es importante entender, es cómo se controlan esos motores. Los motores con escobillas no tienen un control como tal para generar el movimiento. Simplemente se le proporciona energía en las dos escobillas, positivo y negativo, y eso mismo genera el campo magnético en las bobinas una vez que vayan haciendo el contacto van haciendo el contacto con las escobillas y con las patitas de la bobina, ¿sí? En cambio, un motor sin escobillas, ya que no tiene ese contacto físico con esas escobillas, simplemente tiene bobinas, entonces de cierta forma tiene que generar ese campo magnético que sea variable con todas esas bobinas que lo contemplan. Entonces para eso ya se necesita especialmente un controlador, en este caso es el controlador o driver de este tipo de motor, el cual le va a estar generando o va mandando órdenes a las diferentes bobinas para que generen, se activen en una cierta secuencia para que genere ese giro. Vaya generando diferentes campos magnéticos en diferentes posiciones y eso active el motor y empiece a girar. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre motor con escobillas y motor sin escobillas. Y los más utilizados en los drones son los motores sin escobillas. ¿Ok? Bien, seguimos con la presentación. Ahora tenemos un punto muy importante. Llegamos al punto número 3. Cómo identificar y leer el nombre de un motor. Un ejemplo que he traído aquí es el tipo de motor que estamos utilizando para este dron, que es un motor iFly Sing E Pro X2207 1800 kW 36S. Será muy técnico. Suena muy difícil de entender, ¿verdad? Ese nombre nos está proporcionando muchísima información que nosotros requerimos para entender y poder tomar una decisión, cómo se identifica o cómo se obtiene esa información. Para ello he desglosado aquí toda la información que podemos encontrar en el nombre del motor. Cabe mencionar que cada proveedor de motores coloca la información de forma diferente, pero al final la información que está ahí es la misma, ¿ok? He puesto aquí dos ejemplos, los vamos a entender, los vamos a leer para poder identificar cómo es que se posiciona esa información. En el caso de iFly, en el punto número 1 vemos que el iFly principalmente es la marca, es la empresa que fabrica este tipo de motor. En el punto número 2 es el modelo del motor, ¿sí? Este es un Sing E Pro, ¿ya? O la serie del motor, ¿no? Hay otros, iFly tiene otra serie de motores, ¿ya? Y vas a encontrar esa serie de motor aquí, como en este caso es el Sing E Pro. El punto número 3 son las dimensiones del motor. Eso lo vamos a ver adelante, cómo se leen esas dimensiones, pero esto es muy importante. También el punto número 4, el kVs. Usualmente aquí voy a hacer una nota, por eso es que lo pongo aquí. Mucha gente confunde kV con kilovolts, ¿sí? Aquí no estamos midiendo kilovolts. Estos kVs significan es la cantidad de revoluciones, el número de revoluciones que hay en un voltaje, teóricamente en un volt. Por cada volt que le da a ese motor, genera un cierto número de revoluciones. En este caso, genera 1800 revoluciones por un volt. Eso es sin carga, simplemente es el eje. Pone un volt y esas son las revoluciones que genera con ese voltaje. Y es muy importante saber este número también, porque con ello nosotros vamos a saber la eficiencia que puede proporcionar nuestro motor. Punto número 5 es 3 y 6S. Es una información adicional sobre el tamaño de la batería que es compatible con este motor. ¿Por qué 3 a 6? Quiere decir que puede trabajar este motor con baterías de 3 celdas hasta 3 celdas. S significan las celdas. Vamos a ver en un video más adelante los tipos de baterías que hay, cómo se identifican esas baterías y cómo podemos seleccionarlas también. En este caso aquí ya el motor ya te está diciendo con qué baterías es compatible. Aquí son de 3 a 6, es un amplio rango que tenemos. Bien.
Tenemos otro ejemplo, otro motor, otra empresa, otra marca. Si lo vemos, la forma en cómo está colocada la información es diferente a la anterior, pero la información es teóricamente exactamente la misma. Ya como punto número 1 tenemos la marca o la empresa. Punto número siguiente es el número 3. Aquí ya nos están dando directamente las dimensiones del motor. ¿Sí? Es un T-Motor con un P2207. En la siguiente posición tenemos el modelo. Es una versión 2, es para FPV Race. Y la siguiente posición nos está indicando también más información o información adicional. Aquí en este caso este proveedor nos está proporcionando directamente el peso del motor. Lo vimos en el video anterior para poder entender y saber el peso total de nuestro dron. Debemos identificar cada uno de los pesos de los componentes que contempla este dron. En este caso este proveedor pues directamente nos está proporcionando esa información. Y como último punto también ellos mencionan los kVs. Sí, las revoluciones por minuto en un volt. Como vemos, la información es la misma. La forma en cómo está proporcionada simplemente es lo que cambia, pero al final están proporcionando esa información que se requiere para entender e identificar el tipo de motor que queremos para nuestro dron. Bien. Siguiente punto es escoger el tipo del motor. ¿Cómo lo vamos a escoger? Yo mencioné que para escoger el tipo de motor también se requieren 3 puntos adicionales para identificar. El primer punto son las características principales y la durabilidad de ese motor. El segundo punto es las dimensiones, el tamaño, el peso del motor. Y el punto número 3 es el empuje, la eficiencia y la respuesta. ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo sabemos qué es eso? Para muchos a lo mejor esto es mucha información muy técnica, pero no te preocupes, yo trataré de darte la forma de cómo entenderlo lo más básico. Hasta cierto punto no requieres saber toda esa información, simplemente necesitas entender un poco de ello para que puedas tú seleccionar tu motor. No necesitas meterte muy técnico en ello, ¿ok? Pero bien, vamos al punto. Las características principales y durabilidad de un motor. Estos motores sin escobillas, tienen diferentes características entre sí. Ya que pues bueno, cada proveedor manufactura su motor con ciertas características que posiblemente le pueden dar un valor positivo o una ventaja en comparación con la competencia. Pues más no quiere decir que puede ser mejor que el anterior, ¿sí? Puede ser que el otro también tenga otras características que son diferentes al otro proveedor, y ambos son buenos, pero aquí ya depende mucho de cómo los vas a utilizar. Una de las primeras características que vamos a estar viendo es identificar si este motor es un univel. ¿Qué significa un univel? Univel significa una campana única que conforma la parte superior del motor, que simplemente sea una sola pieza. Como lo vemos en el caso aquí de las fotos, de la primera foto, vemos esta es la campana, y univel quiere decir que es toda esta estructura, en este caso que vemos negro, es una pieza como tal, de aluminio usualmente. Hay casos donde tú puedes comprar un motor que no es un nivel, ¿sí? Y está contemplado por 2 piezas. Una que sería la parte superior y la segunda parte sería la parte del costado donde están los magnetos, los imanes. Ventajas y desventajas son 2 piezas que generan una. Con el tiempo, con las vibraciones y con los cambios de temperatura, pues bueno, puede causar de que en cierto momento esas 2 piezas se lleguen a desprender o a deformar, ya que no son solo una pieza. Entonces hay más desventajas si no son un nivel. Por lo tanto, mejor buscar una pieza que sea un nivel. Tiene más resistencia al impacto y tiene mejor disipación de temperatura, ya que es solo una pieza y la temperatura puede distribuirse uniformemente. Otra característica principal que debemos entender es el tipo de eje que tiene ese motor. Es importante porque con ello también tú puedes escoger el tipo de hélice que vas a estar instalando sobre tu motor. El tipo de hélice depende mucho de este eje. Existen ejes de aluminio sólido, como lo tenemos en esta foto, el motor verde de Multistar. Si se fijan, el eje de hecho está unido a la campana y es completamente sólido. ¿Okay? Sólido quiere decir que no tiene ningún hueco u orificio en la parte superior. Tenemos también de hueco de titanio. Y usualmente, por ejemplo, el motor que tenemos aquí, utilizamos para nuestro dron, si se fijan, está hueco en la parte superior, y el material de este eje es diferente al material que contempla el univel o la campana. ¿Ya? En algunos casos puede ser de aluminio o puede ser de titanio.
¿sí? O puede ser de acero. Es recomendable, eso sí, identificar que este eje sea de un material más duro, más resistente. En este caso estamos hablando de acero o titanio. Claro, titanio es más fuerte, más resistente que el acero, y obvio el acero es mucho más resistente que el aluminio, ¿sí? Evita comprar algún motor que tenga el eje de aluminio. Esto es, ya que si tu dron se impacta, pues tu eje no se doble tan fácil, ¿ya? En el caso del aluminio, pues bueno, eso pasaría, fácilmente se puede doblar. Acero resiste más al golpe y bueno, titanio mucho más en comparación. Bien, siguiente punto a identificar es el tipo de conexión que tiene tanto del univel y del estator donde están las bobinas. Usualmente hay dos tipos, hay con C-clip y hay con tornillo en el eje. Del lado izquierdo tenemos estas dos muestras. Si se fijan, ese tiene un clip, este anillo negro, sujetando o abrazando el eje. Lo que hace es que sujeta el eje dentro de esta segunda pieza donde está el estator, donde están las bobinas, y pues impide que este salga, ¿no? En cambio existe otra forma de sujetarlo, que es con un tornillo. No se alcanza muy bien, pero bueno, en este del ejemplo del lado izquierdo no tiene ningún anillo alrededor, simplemente tiene el tornillo en la parte superior. Es exactamente la misma funcionalidad. Evita que el eje se salga, del estator, tapándolo de esta parte. Ventajas y desventajas con el C-clip. La ventaja es que, pues bueno, con las vibraciones no se sale tan fácilmente, ¿sí? Es más resistente. En cuestión de tornillo en el eje, las ventajas que tiene, no le veo mucha ventaja. Digo, es más fácil de instalarlo, simplemente tornillar y listo. En cambio, tiene más desventajas, ya que pues bueno, es un tornillo, y este tornillo, si no está bien fijado con un torque específico o con algún pegamento especial para que se mantenga en su posición, pues bueno, con las vibraciones y los cambios de temperatura que este motor tiene, en cierto momento va a empezar a perder su posición, su fuerza de apretado, y pues se puede salir y pues ambas partes se desprenden de tu motor. Es mejor buscar un motor que contenga o que esté unido con un C-clip en la parte de atrás. Como último punto de las características principales a identificar la durabilidad es el fondo cerrado o abierto. Fondo cerrado o abierto, me refiero a la parte de aquí abajo donde se sujeta de los tornillos. Ejemplo izquierdo es un fondo cerrado. Solo tiene algunas aberturas en la parte baja del motor, y el abierto es completamente abierto, donde podemos tener más acceso a las bobinas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Si trabajamos con un motor con fondo cerrado, la ventaja es que tus bobinas están protegidas, ¿no? A un impacto, o están protegidas, no sé, contra algún otro componente mecánico que está alrededor de ellos, y no las pueden dañar. Desventaja es que para la disipación de temperatura de tu motor, ya que está cerrado, un poco más cerrado, el flujo de aire va a ser menos, y por lo tanto la disipación de calor de temperatura va a ser también muy lenta. Otro punto es que también genera más peso, ya que tiene más material. Entonces, en cambio, si tenemos un motor con fondo abierto, la ventaja es que tiene mejor disipación de calor, ya que tiene mejor flujo en la parte interna de aire. Dos, también nos permite a que reduzca el peso del motor como tal, ya que tiene menos material. Pero la parte negativa o la desventaja es que, como está abierto, pues bueno, está propenso a que si hay algún daño, o si tu dron cae en el motor, pues tus bobinas se dañen, y pues con ello pues también dañen el motor y ya no funciona, y tendrías que reemplazarlo. Entonces son esas las ventajas y las desventajas que yo considero que son las importantes. Claro, hay más, pero básicamente estas son las que necesitamos considerar. Esas son las características principales y la durabilidad que nos va a dar nuestro motor. Ahora bien, el siguiente punto, dimensiones y tamaño y peso. Ya vimos cómo identificar el nombre del motor, la información que se encuentra en el nombre del motor. Regreso al ejemplo del iFly Sync E Pro.
con este motor para identificar la información que está ahí dentro. Como primer punto, vimos que este distribuidor nos está poniendo las dimensiones del motor X2207. Esta información nos proporciona dos parámetros. Uno, lo marqué como AA, que significa el extractor, el diámetro en milímetros, de este punto a este punto son, en este caso son 22 milímetros, y 07, que es BB, que es el estator, es la altura. Ok, entonces ya vimos cómo se diferencia, cómo se puede leer las dimensiones de este motor mediante los números que tenemos en el nombre. En este caso 2207, que AA significa es el diámetro de nuestro estator en milímetros, y BB, que significa 0,7 milímetros, que es la altura de nuestro motor. ¿Cómo podemos identificar cuáles son las mejores dimensiones para nuestro motor? Puse aquí dos ejemplos. Uno de ellos, a ver, déjenme mover. Uno de ellos es si tú varías el ancho y la altura de tu motor. Si yo pongo, por ejemplo, de un ancho muy grande, en este caso vamos a usar nuestro 2207, es un ancho y es un alto muy grande, ¿no? Para ello tenemos un motor que nos va a proporcionar una respuesta muy grande, mayor. Por lo mismo también de que es un motor grande, pues bueno, esto genera o proporciona mayor peso para el dron. Requiere mayor energía, por lo tanto requieres una batería más grande para que pueda proporcionar esa energía y este motor pueda trabajar. Y resulta pues también que el motor se pueda calentar. Esto depende mucho del tamaño de tu dron y del peso de tu dron completo en general, para que podamos considerar que se caliente o no ese motor. Ya usualmente este tipo de motores se utilizan para el freestyle, drones FPV, por ejemplo el que estamos trabajando en este momento, ya que pues bueno requieren un motor que proporcione una mayor respuesta, ¿ya? Porque estamos haciendo movimientos muy rápidos y para evitar caer o para hacer movimientos bruscos necesitamos un motor que reaccione rápido cuando nosotros se lo solicitamos. Entonces para ello necesitamos un motor grande. Obvio, incrementa el peso del dron, consume más tu batería, pero bueno, vas a obtener esa respuesta. Ahora, ¿qué pasa si nosotros utilizamos ahora un motor que sea el mismo diámetro, ancho, pero reducimos la altura de ese motor? Bueno, ese tipo de motor pues bueno nos va a estar proporcionando menor respuesta, ya que el tamaño de las bobinas las estamos reduciendo, como lo vemos aquí, ¿ven? Sí, por lo tanto el campo magnético es más pequeño y pues la respuesta va a ser más lenta. La ventaja es que te proporciona menor peso para tu dron. Requiere menos energía, ya que es un motor muy pequeño, bobinas son más pequeños y tiene un mejor control en la temperatura. No se calientan tanto. Usualmente son utilizados para drones cinemáticos, para hacer movimientos, vuelos tranquilos, sin movimientos bruscos, ya que en estos no requieres movimientos bruscos, como repito, no rápidos, ¿no? Simplemente son vuelos tranquilos, por lo tanto la respuesta es moderada. Entonces no requieres para ese tipo de drones un motor muy grande, porque no requieres tampoco una respuesta rápida. Tu vuelo es tranquilo, tu vuelo es lento y simplemente lo que buscas es que haya lo menor posible de movimientos bruscos y de vibraciones, para que tu video sea lo más smooth, lo más limpio posible. Ahora, ¿tú cómo sabes cuál necesitas para tu dron? En internet tú puedes buscar, ¿sí? Hay muchas personas que ponen tablas y lo voy a mencionar en un siguiente punto, pero regresando al punto de las dimensiones, solo como extra, tú puedes calcular el volumen de tu motor con esas dimensiones que nos proporciona el proveedor. En este caso tenemos nuestro motor 2207, que son 22 de diámetro, 0,7 de altura. Utilizando la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, necesitamos el radio, que es el diámetro entre 2, en este caso serían 11 milímetros, y la altura, que serían 7 milímetros. Tenemos un volumen de 266 milímetros cúbicos. Ya, si utilizamos otro ejemplo, un 2205, donde la altura del motor ya es más pequeña, pero el diámetro sigue siendo grande. ¿Ya? Para este caso hacemos la misma calculación y al final tenemos un volumen de 190 milímetros cúbicos. Como vemos, el volumen cambió, es más pequeño con un 2205 a comparación de un 2207. El volumen que tenemos es más grande, por lo tanto genera una respuesta más grande, por lo tanto requiere mayor energía, por lo cual requieres una batería más grande. En cambio el otro
Puedes utilizar una batería grande, te va a dar un vuelo mucho más largo porque no la va a consumir rápido, porque no requiere tanta energía, ¿sí? Pero tienes la desventaja que no te va a dar una respuesta rápida en el caso que quieras hacer un movimiento brusco. Bien, pues es así como se ve las dimensiones y cómo se calcula el tipo de motor que requieres para tu motor. Perfecto. Regresando al punto de la tabla, en internet tú puedes encontrar estas tablas en donde son simplemente para que te des una idea en qué dirección vas a buscar tú el tipo de motor. Estas tablas que encuentras no son las mismas, cada persona tiene diferentes tablas, las puedes comparar y cada una tiene diferentes valores. Esas son basadas en las experiencias de los pilotos que manejan estos drones y arman sus propios drones, y ellos consideran esos motores para sus propios drones, para sus ensambles, ¿sí? Tú los puedes usar como referencia. Nuestro dron es un dron de 5 pulgadas, ¿sí? Aquí en este caso él dice que para ese tipo de dron él recomienda un motor de 2204 o 2206 máximo. El otro es 2207. Nosotros ya estaríamos entrando en la categoría de 6 pulgadas. Como ven, varía, ¿no? Aquí ya es cuestión más de gusto y pensar un poquito qué quieres sacrificar y para qué lo quieres utilizar y todo esto. Entonces utiliza esta tabla como referencia. Y para ello, pues bueno, el tipo de motor va relacionado también con el tipo de batería que vas a utilizar. Ya que, pues bueno, regresamos al tema de que entre más grande el motor requiere más energía. Para ello necesitas una batería grande que te proporcione esa energía. Por lo bueno también te proporcione tiempo de vuelo, ¿no? Porque si le pones una batería pequeña y es un motor grande, pues simplemente vas a volar 5 minutos y vas a tener que aterrizar porque tu batería ya se descargó toda rapidísimo. En cambio, si le pones una batería grande, repito, entre más grande, más peso, y obvio el motor requiere más energía, pero la energía se la estás proporcionando ya con esa batería grande, la cual te va a proporcionar un poquito más de tiempo de vuelo y pues va a ayudar a tu dron a que pues vuele bien, ¿ok? ¿Cómo podemos utilizar toda esa información? Ya conocemos cómo leer el nombre del motor que estamos utilizando mediante la información que nos proporciona el proveedor. Cada motor, como todo componente electrónico, viene una información técnica, los datos técnicos, y también viene información, en este caso de este motor, de pruebas que ellos generaron y los resultados que este motor proporcionó con las siguientes características. Del lado izquierdo tenemos los datos técnicos, como sabemos, las revoluciones por minutos en un volt, la configuración de la parte interna del motor, quiere decir que cuántos imanes o magnetos y cuántas bobinas tiene dentro de este motor, las dimensiones, el diámetro del eje de 4 milímetros. Eso es importante que lo sepas y lo consideres para cuando selecciones tus propelas. Propelas, viene el siguiente video que son propelas, donde vamos a platicar cómo identificar el tipo de propelas porque lo necesitamos también para el motor. Dato. Y lo demás es ya peso, que lo necesitamos también para nuestra calculación del peso total aproximado de nuestro dron, y el número de celdas que se requieren como mínimo y máximo de baterías para que este motor pueda funcionar eficientemente. Dimensiones y la tabla de pruebas. Pongo un ejemplo aquí para que vean que este es otro proveedor donde también te proporciona la misma información, o a veces te proporciona un poco más, pero al final casi todos son lo mismo, similares, perdón. En este caso está proporcionando las dimensiones, las especificaciones técnicas y la tabla de resultados, donde también puedes ver propela, el throttle, el thrust o el empuje que genera, voltajes, corrientes, revoluciones por minuto, el poder y la eficiencia y temperaturas que genera ese motor. Regresando a nuestro motor, es muy similar. Ficha técnica, las dimensiones, tamaño de propela, voltaje, el throttle, corrientes, el empuje que genera el motor, el poder y la eficiencia. Es lo mismo, ¿no? Vemos la misma información aquí, simplemente varía ya que pues cada motor tiene características técnicas diferentes y por lo tanto va a proporcionar diferentes resultados. ¿Cómo identifiqué o utilicé esta información para identificar el motor que yo quiero para mi dron? En mi caso yo me basé en el tipo de propelas que yo tengo ya disponibles, ¿sí? Yo ya tengo disponibles unas propelas aquí, entonces no me basé en la información 100% que está proporcionando en la tabla, pero mi propela es muy similar a las dimensiones que se están proporcionando aquí.
que es en este caso una propela de 50-50. Para ti, para más fácil, no romperte la cabeza en buscar qué tipo de propela necesito, tú puedes seguir este tipo de recomendación de propelas que ellos utilizaron aquí. Lo vamos a ver en el video de propelas. En mi caso, repito, ya que es muy similar mi propela a esta, la que está aquí, entonces yo utilicé este ejemplo, esta prueba para identificar si mi propela y los pesos de mi dron están dentro de los rangos que están proporcionando aquí después de la prueba. Mi dron pesa aproximadamente 530 gramos, ¿ok? Ya lo calculamos en el video anterior en la tabla de componentes, donde vimos aproximadamente cuánto va a pesar este dron. Bien, ahora ese número lo necesitamos aquí para identificar si nuestro peso del dron está bajo el empuje que este motor genera en 50%. Si en este caso nuestro dron está debajo de este número, que son 617 gramos, quiere decir que sin problemas este motor junto con otros 3, o sea 4 en total, van a poder levantar el dron sin ningún problema, ya que este simplemente es el resultado de un motor, 617 gramos. Ahora si le agregamos 4 motores, divides 617 entre 4, tu dron se va a levantar sin ningún problema, va a estar levitando sin ningún problema, y eso quiere decir que tu motor no se va a calentar porque pues no está en sobrepeso, no le va a costar trabajo despegar porque está sobre el límite del peso que está aquí. Y la eficiencia, pues bueno, la vamos a calcular con el peso, ¿no? Como vemos, si tu dron está debajo de ese peso, es por lo tanto que la eficiencia va a ser mucho más grande, ya que pues el motor va a ser capaz de cargar ese peso y más, o va a tener fuerza de sobra porque pues estás debajo de los límites. En este caso nuestro dron está debajo del mínimo, ¿ok? De las pruebas. ¿Qué pasaría si nuestro dron pesara, no sé, un ejemplo, 650 gramos, que ya estamos sobre el límite? Obvio, sin ningún problema va a volar, pero quiere decir que cuando él se acerca al 50%, la probabilidad es que a lo mejor se levante un poco, o a la probabilidad es que con el 50% vaya cayendo solo, poco a poco tu dron. ¿Por qué? Porque pues está sobre el peso. Puede que se calienten muy poco los motores, pero muy poco, nada de qué preocuparse. Y obvio, entre más pesado pues es más claro que el dron cada vez menos se va a levantar y tus motores van a requerir más energía y se van a estar calentando cada vez más. Entonces es la forma en cómo podemos identificar el empuje, la eficiencia y la respuesta que te va a dar este dron. Si tu motor es más grande, vas a tener mayor respuesta. Si tu motor es más delgado, vas a tener menor respuesta. Y para ello también depende el peso de tu dron. Si tu dron es más grande y tu motor es muy pequeño, entonces la respuesta va a ser muy mala, muy deficiente, y vas a tener problemas de temperatura con tu motor y posiblemente no va a despegar. Si tu motor es muy grande y tu dron es muy ligero, ahí estás sobredimensionando tu dron, ¿no? Tendrás un supermotor para algo que pues no lo necesitas. Entonces también es buscar un dron que se compense, que sí cargue tu peso, que no se descargue tan rápido, pero que te dé la eficiencia que necesitas. Entonces es así como se calcula esto. Pues hasta aquí con este video. Espero que haya quedado muy claro cómo entender, cómo identificar un motor y cómo poderlo seleccionar. Si te ha gustado este video, no olvides en darle like, compártelo con tus compañeros, amigos, con quien tú quieras. Déjame tus comentarios abajo, por favor. Si hay algún tema en el que tú quieras mayor información, en el cual yo te pueda ayudar, pues a mí me ayuda para generar más contenido. Y también déjame tus comentarios si dije algo que no concuerda, o si de plano necesito proponer más información, dímelo. Para mí también es importante porque con ello también aprendo. Suscríbete, dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cuando libere el próximo video y estés al tanto de las últimas novedades que estemos liberando. Una vez más, gracias por estar aquí y recuerden que el cielo no tiene límites. Bye bye.